Hechos 2:41 dice la palabra del Señor: en el nombre poderoso de Jesús. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Diga conmigo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban, iglesia? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, ¿cuándo? Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oiga esto: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Volvamos al versículo 42, por favor, y lo leemos en voz audible todos. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dígale a su vecino: tome su lugar, por favor. Amén. Y perseveraban. Palabra clave esta mañana es perseveraban. Perseveraban. Aleluya. La iglesia primitiva, la iglesia del principio, perseveraba. Amén. En estos versículos, amada iglesia, que hemos leído esta mañana, encontramos el principio de la iglesia del nombre de Jesús. Y usted sabe, hermanos, que comenzaron 12 hombres que eran los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Después, allá en el aposento alto, encontramos que habían 120. Amén. De 12 a 120. Luego, en este capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, da o predica su primer sermón. Y luego de él hablar de la palabra del Señor, amada iglesia, hermanos, dice que después de su mensaje fueron bautizados en el nombre de Jesús como 3,000 personas. Ven, ya eran otros 3,000. Más adelante encontramos, hermanos, nuevamente que a la iglesia del Señor se añaden otros 5,000. Aleluya, mire qué tremendo. Cómo la iglesia iba creciendo. 12, 120, 3,000, 5,000. Y ahí va la iglesia del nombre de Jesús creciendo. Y hermanos, podemos ver cómo la iglesia crecía por medio de la predicación del evangelio de los apóstoles. La iglesia creció, amados hermanos, de tal manera que el mensaje de Jesús, el mensaje del nombre de Jesús, salió por todo el mundo. Amén. Según la orden de nuestro Señor Jesús, el mensaje, su palabra, el evangelio salió a todo el mundo, que hasta el día de hoy, amada iglesia, somos millones alrededor del mundo los que predicamos y bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que conformamos la iglesia universal del nombre de Jesús. Nosotros, diga conmigo, nosotros somos la continuación de la iglesia primitiva. Usted y yo somos la continuación de la iglesia primitiva. Entonces, como continuación de la iglesia, quiero decirle, hermanos, que es nuestro deber y nuestra responsabilidad seguir predicando la palabra de nuestro Señor Jesús. Y de esa manera seguir engrandeciendo el reino de Dios sobre esta tierra. Independientemente, iglesia, del rótulo, independientemente del rubro de la personería jurídica que una organización tenga, óigame bien, independientemente de todo ello, pero si esa iglesia predica la unicidad de Dios,
Si esa iglesia predica que Dios es uno, si esa iglesia predica el bautismo en agua en el nombre de Jesús, si esa iglesia predica la llenura del Espíritu Santo, si esa iglesia predica la santidad, hermanos, es la iglesia del nombre de Jesús, es la iglesia del Señor Jesús, amada iglesia. Por eso dije, alrededor del mundo, hermano, hay muchas organizaciones. Amén. La iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, que en su tiempo, hermano Rafael, fue muy grande esa iglesia. Fue la primera que predicó el nombre de Jesús. Una iglesia muy grande. Bueno, en México todavía es una iglesia muy grande, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Ahí nacimos nosotros. Somos apostólicos, amada iglesia. Amén. Está la iglesia Pentecostal Unida Internacional, la iglesia Pentecostal Unida Hispana. Hermano, está la iglesia de la Senda Antigua, la iglesia Pentecostal del nombre de Jesús. Y así, hermanos amados, hay muchas iglesias que predican el verdadero evangelio escrito en la Biblia. Entonces todos somos la iglesia del nombre de Jesús. Y nosotros, como continuación de la iglesia que nació allá en Jerusalén, repito, es nuestra responsabilidad y nuestro deber seguir predicando la palabra del Señor para engrandecer el reino de Dios en esta tierra. No para engrandecer una organización o una iglesia en particular, sino el reino de Dios, que somos todos nosotros, la iglesia del Señor Jesús. Amén. Yo creo que nos gozamos, amada iglesia, cuando la iglesia crece. ¿Cuántos se gozan cuando la iglesia crece? Nos gozamos, nos alegramos. Amén. Pero también nos entristecemos. Y a la vez nos preocupamos cuando no hay crecimiento en la iglesia. Amén. Y quiero decirles, amados hermanos, que el que la iglesia crezca no es solamente responsabilidad del pastor. No es solamente responsabilidad de los líderes. No es solamente responsabilidad del ministerio de evangelismo. No. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dígale que tiene a su lado, la responsabilidad es suya. Amén. Y usted diga, la responsabilidad es mía. ¿Por qué, iglesia? Porque el mandato de Jesús es para cada uno de nosotros. Y Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. ¿Dijo Jesús así o no dijo así? Pero usted nota, no puso, hermanos, a alguien específico. No dijo, vaya pastores, vayan y prediquen el evangelio. Vaya apóstoles, vayan y prediquen el evangelio. Vaya líderes. No, dijo, id y predicad. O sea que el llamado es para cada uno de nosotros. El llamado es para cada uno de nosotros, amada iglesia. De ir y predicar la palabra del Señor, de ir y predicar el evangelio, de ir y hablar las buenas nuevas, de ir y predicar la salvación a este mundo perdido. La visión y la misión de cada uno de nosotros tiene que ser el construir una iglesia grande, una iglesia fuerte, pero sobre todo una iglesia poderosa en nuestro Señor Jesús. Usted sabe que edificar cualquier cosa siempre es difícil. Cualquier cosa que usted quiera edificar siempre es difícil. Pero edificar la iglesia del Señor Jesús tampoco es una tarea fácil o sencilla. Pero a eso hemos sido llamados, amada iglesia. A eso hemos sido llamados. En los versículos que leímos al principio, encontramos cómo fue fundada la primera iglesia allá en Jerusalén. Allí encontramos el modelo de todo lo que necesitamos hoy para seguir siendo una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, conociendo estos principios, conociendo estos fundamentos, conociendo estas raíces, amada iglesia, nosotros, como la iglesia del Señor Jesús, la verdadera iglesia del Señor Jesús, no debemos movernos del fundamento que ha quedado establecido en la palabra de Dios, ya que ella, mis amados hermanos, es nuestro manual. Amén. Y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Más ahora en este tiempo, amada iglesia, en la cual están soplando un montón, hermanos, de religiosos,
un montón de gente hablando un montón de locuras, amada iglesia. Y usted puede escuchar los que, hermanos, accesan al internet o a través de las redes sociales, cómo el enemigo trata de confundir a la gente, cómo el enemigo, hermanos, levanta a gente para confundir, hermanos, con el evangelio o con la verdadera palabra de Dios. Y cada uno sale hablando lo que quiere, lo que se le da la gana, lo que le parece, lo que piensa. Son conceptos humanos, amada iglesia. Son pensamientos de la nueva era. Y cuántas cosas, amada iglesia, que si nosotros como iglesia del Señor Jesús no estamos fundados, amada iglesia, es peligroso que seamos arrastrados en ello. Amén. Por eso usted no crea todo lo que ve en internet, amada iglesia. Porque hay muchos que empiezan a ver y ya comienzan a dudar. Y será verdad. No, quizás tiene la razón. Quizás es... No, amada iglesia. Pablo dijo, oídlo todo, retened. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a saber discernir lo que es verdad y lo que es mentira. O sea que un verdadero cristiano, hijo de Dios, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, no se deja engañar. Por más que lo quieran convencer, por más que lo quieran mentir, por más que le enseñen, por más que vea, no se va a mover del fundamento en el cual está sembrado. Por eso, amada iglesia, repito, en la palabra de Dios, que es nuestro manual, amén, aquí encontramos esos fundamentos, encontramos, hermano, esas raíces en los cuales hoy necesitamos para seguir siendo una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos de movernos del fundamento que ha quedado establecido en la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, en el versículo 42 que leímos y recalcamos esta mañana, hay tres elementos principales o indispensables que se destacan para que los tomemos en cuenta si queremos crecer como la iglesia del principio. Veamos cuáles son esos principios, esos elementos. Número 1, iglesia, debemos continuar en la doctrina de los apóstoles. Yo dije, debemos continuar en la doctrina de los apóstoles. Oiga lo que dice el versículo 42. Y perseveraban, ¿dónde? En la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Jesús, en su ministerio terrenal, vino a predicar el evangelio. Amén. Y su evangelio era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Luego, hermanos, Jesús llamó a 12 hombres y los mandó a predicar su evangelio, su palabra, las buenas nuevas. Y los envió a todo el mundo. Amén. Hermanos, ellos obedecieron. Mire, los apóstoles no pusieron excusas, no pusieron pretextos tampoco. No. Usted ve en este libro histórico de los Hechos, en el principio de la iglesia, cómo ellos comenzaron a predicar la palabra del Señor. Fueron y predicaron por todas partes, amada iglesia, el mensaje que el Señor les había encomendado a predicar. En los parques, en las esquinas, en las casas, en los templos, por todo lugar, los apóstoles predicaban el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero repito, no pusieron excusas, no pusieron pretextos tampoco. No, fueron y predicaron por todas partes, amada iglesia, a pesar de no tener tantos recursos como los tenemos nosotros ahora. Amén. Nosotros hoy ponemos un montón de excusas, amada iglesia. Nosotros ponemos un montón de pretextos ahora para no hablar de la palabra del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga esta mañana. Hoy ponemos un montón de excusas nosotros, un montón de pretextos para no querer hablar de la palabra del Señor, para no querer, hermano, hablar del mensaje de Jesús. Amén. Y teniendo un montón de herramientas ahora,
Los apóstoles no tenían herramientas como los tenemos nosotros ahora, hermano. Ellos no tenían un templo como el que tenemos nosotros. Ellos no tenían un sonido como el que tenemos nosotros. Ellos no tenían escuela bíblica, teológica tampoco. Ellos no tenían ni internet siquiera para predicar la palabra. Es más, no tenían ni programa de radio también para predicar la palabra. Pero ellos tenían algo poderoso, algo maravilloso. Tenían la unción y el poder del Espíritu Santo. Tenían la unción y el poder del Espíritu Santo, ese poder que les daba la autoridad para predicar el mensaje del nombre de Jesús. ¿Qué les dijo el Señor allá en Hechos 1:8? Y recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué, iglesia? Recibiréis poder cuando sea lleno del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el poder que el Señor les estaba dando, la unción de su Espíritu Santo, para que esa unción, con ese poder, ellos fueran y predicaran la palabra del Señor, se pararan donde quieran hablar del mensaje del nombre de Jesús. Y así lo hicieron. Donde quiera que iban, ellos predicaban el nombre de Jesús. Y la gente se convertía. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga esto, iglesia. La gente se convertía. La gente quería, hermanos, ser bautizada en el nombre de Jesús. La gente quería recibir el Espíritu Santo. Amén. Por el mensaje que los apóstoles predicaban, por la unción y el poder que ellos tenían para predicar esta palabra. Ellos no se detuvieron ante nada ni nadie para predicar el mensaje del nombre de Jesús. Si usted me acompaña en el capítulo 5, allí mismo en el libro de los Hechos, miren lo que dice el versículo 12 de Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron, ¿dónde, iglesia? Y los pusieron en la cárcel pública. Oiga esto, iglesia. Los apóstoles, vemos acá cómo fueron encarcelados por mostrar el poder del Señor Jesús y por predicar el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Porque a los religiosos nunca les gusta que se predique la verdad. Porque los religiosos siempre quieren tener a la gente engañada. Porque los religiosos no quieren que la gente abra sus ojos espirituales. Por eso cuando uno del nombre de Jesús comienza a predicar entre medio de los religiosos, comienzan a tener celos, comienzan a dar mal, comienzan, hermano, a querer amenazarte. Pero que nada te detenga para predicar el nombre glorioso del Señor Jesús, porque el nombre de Jesús te va a respaldar, amada iglesia. Si no, veámoslo aquí, versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué le parece? Satanás, el enemigo, quiso meter a los apóstoles para que no predicaran el nombre de Jesús presos. Amén. Los religiosos quisieron meter presos a los apóstoles para que no siguieran hablando del mensaje del nombre de Jesús. Pero, hermanos, en el versículo 19 dice acá que Dios envió un ángel para abrirles la puerta de la cárcel y fueron libres. Esto les mostró a los líderes religiosos que el Señor estaba con ellos, que los respaldaba y que también los protegía.
Amén, iglesia. Mire lo que dice el versículo 27. Allí mismo ese capítulo. Cuando los trajeron, hablando de los discípulos, cuando los trajeron, les presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: oiga esto, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en qué? Aleluya. En la Trinidad, en el dualismo, en el mormonismo. No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre. Aleluya. Pero oiga esto, esto es más poderoso. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Oiga esto, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Aleluya, amada iglesia. Mire cómo los acusaron de llenar toda Jerusalén con la doctrina del nombre de Jesús. Amada iglesia, algún día ojalá nos acusaran a nosotros de llenar todo San Salvador de la doctrina del nombre de Jesús. Amén, iglesia. Por eso, hermanos amados, hoy nosotros debemos predicar y enseñar tomando el ejemplo de los apóstoles, para que la obra del Señor, para que la iglesia del Señor, para que el reino de Dios siga creciendo. Amén, iglesia. Tenemos la verdadera doctrina que está escrita y enseñada en la Biblia. Tenemos la doctrina que predicaron los apóstoles. Estamos fundados en ella. Nuestras raíces están, hermanos, en lo que es la palabra de Dios. Nuestra doctrina es la doctrina de los apóstoles. Nuestra doctrina no es invento o concepto de hombres, como pasa hoy con todas las religiones. Nuestra doctrina no viene de Roma. Nuestra doctrina nació allá en Jerusalén. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso nosotros hoy, en el año 2025, seguimos diciendo que Dios es uno, y uno es su nombre, y ese nombre es predicamos que para ser salvos hay que arrepentirse de los pecados, ser bautizados en el nombre de Jesús y ser lleno del Espíritu Santo, según Hechos 2:38. Predicamos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Hechos 4:12. Iglesia, no somos trinitarios. Iglesia, no somos dualistas. Iglesia, no somos politeístas. Somos los del nombre de Jesús. Somos los del nombre de Jesús. Yo no sé si usted se emociona por eso, pero yo me emociono, amada iglesia, de saber que somos la verdadera iglesia del nombre de Jesús. Todas las sectas, todas las denominaciones se llaman la iglesia o la verdadera iglesia. No, el Señor solo tiene una iglesia. Una iglesia. Hasta los católicos dicen que ellos son la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que nació allá en Jerusalén en el día del Pentecostés. Esa iglesia que fue llena con el don del Espíritu Santo por primera vez. Por eso nosotros somos pentecostales, amada iglesia. Por eso nosotros somos pentecostales, porque creemos en la experiencia. Creemos en la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ven? Somos del nombre de Jesús. No se moleste si le dicen Jesucita. No se enoje si le dicen Jesús solo y no le están diciendo la verdad, pues. No se moleste, no se enoje, hermano. Esa es la verdad. Somos los Jesús solos, porque en Jesús lo tenemos todo. En Jesús tenemos al Padre, en Jesús tenemos al Hijo y en Jesús tenemos al Espíritu Santo. Él es todo. En Hechos 1:8, Jesús les dijo a sus discípulos que serían testigos de Él. Oiga bien, y me seréis testigos
en Jerusalén, que era el lugar donde ellos estaban, en Samaria, que era la ciudad vecina, en Judea, un poquito más lejos, y le dijo hasta lo último de la tierra. Oiga esto, hermanos, los discípulos o los apóstoles en este caso hicieron lo que el Señor les dijo. ¿Por qué, iglesia? Porque, hermano, Pedro, amén, y los otros apóstoles no vinieron a predicar el mensaje del nombre de Jesús aquí al Salvador. ¿Verdad que no vinieron ellos personalmente? No, el mensaje comenzó a transmitirse, el mensaje comenzó a salir allá desde Jerusalén. La palabra fue llevada a Judea, a Samaria, y hermanos, y llegó, hermanos, hasta lo último de la tierra, el mensaje del nombre de Jesús. Por eso les he dicho, amada iglesia, que si El Salvador fuera lo último de la tierra, se cumplió la palabra del Señor, porque aquí vino el mensaje del nombre de Jesús, porque aquí vino el mensaje del nombre de Jesús, porque aquí vino la doctrina del nombre de Jesús, amada iglesia. Entonces el mandato del Señor para los apóstoles fue: seréis testigos y me seréis testigos. Y así lo hicieron. Porque hoy, hermanos, gracias a Dios, en todo el mundo el mensaje del nombre de Jesús es conocido. Pero ahora, en pleno siglo XXI, año 2025, nosotros, diga conmigo, nosotros. Toca a su vecino, dígale nosotros. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jesús en este tiempo. ¿Se goza por eso? Mire, yo no sé si a su casa hay unos ahí que se quedan testigos. Le tocan la puerta, amén, y dicen que son los testigos. Más falsos que otra cosa esos, más mentirosos que otra cosa, hermana iglesia. Pero ellos se enorgullecen, amén. Ellos van con fervor, con pasión a tocar puertas, a hablarle a otros y decir que ellos son los testigos de Jehová, amén. Y aquí venimos a predicarle la palabra, y aquí venimos a hablarle de la salvación, y aquí venimos a decirle esto y lo otro. Amada iglesia, no. Ellos no son los testigos del Señor. Nosotros somos los testigos. Nosotros somos los verdaderos testigos del nombre de Jesús, porque nosotros sabemos a quién predicamos, conocemos a quién predicamos y sabemos dónde estamos fundados, amada iglesia. Entonces, ahora nosotros somos los verdaderos testigos de Jesús en este tiempo. Y como los verdaderos testigos de Jesús, ¿qué tenemos que hacer, amada iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar, testificar, predicar, evangelizar de nuestro Señor Jesús. Usted sabe que un testigo para eso sirve, ¿sí o no? Pero vuelvo y repito, hay testigos verdaderos y hay testigos falsos también. Cuando hay una audiencia de una persona en un juzgado, en una corte, amén, siempre hay testigos. Están testigos de la fiscalía, están los testigos del abogado, defensor. Hay unos que mienten, hay unos que dicen la verdad. Aleluya, amén, amada iglesia. Entonces ellos son testigos, porque un testigo es alguien que vio, alguien que oyó. Amén, ese es un verdadero testigo. Entonces, así como hay falsos testigos, hay verdaderos testigos. Usted no se preocupe por los falsos, hay hijos que sigan mintiendo, pero usted y yo, que somos los verdaderos testigos, hablemos la verdad, prediquemos la verdad, anunciemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad, amada iglesia? Jesús es la verdad, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando la verdad viene a una persona, entonces esa verdad, hermano, libera a la persona, quita la venda religiosa, quita, hermano, la mentira del corazón, de la mente, y conoce la verdad. Pero ¿por qué hoy el mundo está siendo engañado, amada iglesia? Porque hoy la gente está creyendo otras doctrinas, porque la gente está creyendo otras mentiras, porque nosotros que tenemos la verdad no predicamos la verdad. ¿Qué dijo Pablo? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Y como oyen mentira, creen la mentira. Y como oyen falsos testimonios, creen los falsos testimonios, lamentablemente, porque así estamos. Porque nosotros, la iglesia del Señor, los verdaderos testigos, los que conocemos la verdad, estamos
callados. Estamos tranquilos. Estamos quietos. Pero amada iglesia, no. Óigame por favor. Usted y yo somos los verdaderos testigos del nombre de Jesús. Usted y yo conocemos la verdad. Usted y yo no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar de la palabra del Señor. Tenemos que hablar del mensaje del nombre de Jesús. Tenemos que hablar, hermanos. Si a usted le da pena hablar, pues ocupe su internet o su Facebook para eso, pues. Es una herramienta que Dios te ha dado, hermano. Es una herramienta que las redes sociales, hermano, podemos evangelizar, podemos predicar, podemos algo que usted suba, hermano, pero que sea de la Biblia, que sea algo evangélico. Amén. Usted no sabe cómo puede impactar el corazón a la vida de alguien. Amén, iglesia. Usted no sabe cómo puede, hermano, llegar al corazón de alguien y hermano, tocar ese corazón a través de la palabra. Amén, iglesia. Usted no sabe, hermano, cómo puede usted llevar un mensaje, una palabra a alguien. Yo una tarde subí una imagen que dice: alejarse de la iglesia en tiempos difíciles es como quitarse el saco en tiempo de frío. Subí esa imagen y dije: hermano, no deje de congregarse. Alejarse de la iglesia en tiempos difíciles es como quitarse el saco en tiempo frío. A los 10 minutos me cayó un mensaje y me puso: gracias, pastor, bendiciones. Muchísimas gracias, pastor, Dios le bendiga grandemente y gracias por haber subido esa imagen este día. Quiero decirle que había tomado la decisión de alejarme de la iglesia. Y es un pastor, no de nuestra organización. Había decidido dejar la iglesia y entregar la iglesia que pastoreaba. Y justamente esta imagen que acabo de ver me cambió mi ánimo por completo. ¿Qué le parece? Y así, hermano, hay mucha gente que yo subo las imágenes, los mensajes, y luego me escribe: gracias por esas palabras, pastor, gracias por esto y lo otro. ¿Por qué, iglesia? Porque es una manera también de evangelizar, es una manera de predicar la palabra, es una manera de hablar del Señor Jesús. Dije, los apóstoles no tuvieron estas herramientas. Amén, iglesia. No tuvieron esta oportunidad hermano, de tener. Imagínense los apóstoles con cada uno con Facebook. Si ganaron, hermano, 500 personas, hubieran ganado 6,000 ahí en un momento todos. La radio es otra herramienta, amada iglesia. Gracias a Dios por el programa de radio que habla la palabra. Gracias a ustedes que son parte de ese programa también, iglesia. Gracias a ustedes que son parte de ese ministerio radial, que ahí se está predicando la palabra. Ustedes supieran, hermano, cuántos mensajes me caen a mí de gente, hermanos, pidiendo oración, amén, pidiendo, hermano, palabra y pidiendo cuantas cosas, aún inconversos, hermano, y me dicen claramente: y mire, yo no me congrego, yo soy un amigo, pero escucho su programa y esa palabra me impactó, esa palabra me tocó. Y no solo eso, amada iglesia, a lo largo de estos 28 años que vamos a cumplir en el mes de agosto, la gloria sea para el Señor Jesús. Amén, amada iglesia, son miles los que han sido bautizados en el nombre de Jesús por ese programa, miles que han conocido el mensaje del nombre de Jesús por ese programa. Porque son herramientas que nosotros ahora tenemos, que los apóstoles no las tuvieron. Tenemos este bonito templo para predicar la palabra de Dios también. Tenemos un equipo de sonido precioso para predicar la palabra de Dios también. Amén, iglesia. Todos ellos, los apóstoles, los discípulos, no tuvieron toda esta herramienta para predicar la palabra de Dios. Nosotros ahora sí la tenemos, amada iglesia. Aprovechemos las herramientas para predicar la palabra de nuestro Señor Jesús. Nosotros somos los testigos de Jesús en este tiempo. Hablemos de Jesús. Dígale a su vecino: hablemos de Jesús. No andemos hablando del pastor, no andemos hablando del diácono, no andemos hablando de la diaconisa, no hablemos de la directora. No, hablemos del Señor Jesús. Prediquemos al Señor Jesús, anunciemos la verdad del Señor Jesús, amada iglesia. El tema central de nuestro mensaje tiene que ser el nombre de Jesús. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 2:20 a mantenernos firmes en nuestra doctrina. Y él dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Porque los apóstoles y los profetas hablaron de uno solo, hablaron del Señor Jesús, hablaron del nombre de Jesús, amada iglesia. Por eso Pablo dice: edificados, sigan edificando, sigan edificándose sobre el fundamento, sobre la raíz de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo la que sostiene esta obra es el Señor Jesús. En el tiempo antiguo, en las construcciones antiguas, tanto el arquitecto como el que construía tenía que poner esa piedra de ángulo para que el edificio, la casa que construía, no se cayera. Esa era la piedra del ángulo, la que iba primero. Esa era la piedra del ángulo. Esa piedra no tenía que faltar, porque si faltaba esa piedra era peligroso que esa casa, que ese edificio se cayera. Pero por eso esa piedra del ángulo iba primero para sostener toda la edificación. Y en esta edificación, en este edificio, en esta casa llamada la iglesia del Señor Jesús, la piedra del ángulo se llama Jesús, porque la iglesia está fundada en el Señor Jesús, porque la iglesia está edificada en el Señor Jesús, no en un hombre, no en una organización, no, en el Señor Jesús. Y dice Pablo: ahí sigan edificados, allí sigan edificando sobre el fundamento, sobre la piedra del ángulo que es Jesús mismo. Y dice Pablo en Efesios 4:5: un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Una fe, ¿en quién? En nuestro Señor Jesús. Un bautismo, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Una fe, un bautismo y un Señor, amada iglesia. ¿Estamos claros en esto? Entonces, amada iglesia, sigamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Sigamos predicando que Jesús es el único y verdadero Dios. Sigamos anunciando esa gran verdad, amada iglesia, porque usted y yo somos los verdaderos testigos de Jesús. Perseverando en la doctrina de los apóstoles. Número 2, debemos continuar perseverando en la comunión unos con otros. Ese es otro principio, lo leyó usted ahí en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La iglesia del principio, la iglesia primitiva, crecía debido a que los creyentes se mantenían firmemente unidos. De 120 en el aposento alto aumentaron a 3,000 en el primer sermón de Pedro. Luego se añadieron otros 5,000. Solo aquí tenemos 8,120 hermanos. Solo allí. Oiga, mire qué iglesia más grande, iglesia. 8,120 solamente en este grupo. Oiga, una iglesia muy grande. Una iglesia muy grande. Pero el que fuera una iglesia grande, el que fueran muchos, no impidió que sus lazos fraternales siguieran siendo fuertes, porque la iglesia fue construida en base a un auténtico amor fraternal inspirado por su maestro, el Señor Jesús. Amén. Jesús les enseñó a amarse unos a otros, porque Él amó a sus discípulos. Y no solamente del diente al labio, sino de corazón. Después que Pedro negó a Jesús, ¿qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido Jesús? No me responda, piénsalo nada más. Si usted hubiese sido Jesús y Pedro lo niega, ¿qué hubiera hecho usted? Amén. Ya leí algunos pensamientos por aquí. Aleluya. Amén. Yo lo mando al infierno. No, yo no le vuelvo a hablar, porque me defraudó, me engañó, me traicionó. No, ni quiero verlo. Así como le agarra a algunos hermanos con otros hermanos. No, que no me vuelva a buscar. No lo perdono. No. No lo negó una vez, no lo negó 3 veces. Amén, iglesia. Pero después que Jesús resucita, ¿a quién busca primero? ¿A quién buscó primero Jesús? A Pedro. Oh, qué amor el de nuestro Señor Jesús. Pedro él mismo se sentía defraudado.
Él mismo se sentía, hermanos, mal porque había negado al Señor. Hasta después entendió esto y dijo: no, mejor yo ya no soy digno ni de predicar el nombre de Jesús. Yo me voy a regresar a pescar. Yo voy a ir a seguir en lo que hacía antes. Y se fue a pescar. Pero cuando Jesús resucita, amén, amada iglesia, al primero que va a buscar es a Pedro. Amén. Y Jesús venía caminando y los discípulos se le quedan viendo, porque algunos siguieron a Pedro y le dicen: Pedro, allá viene alguien. Mira, viene caminando alguien allá para nosotros. Yo le he parecido a alguien. Yo veo que se parece al maestro. Yo veo que se parece a nuestro Señor. Y Jesús venía caminando. Amén, amada iglesia. Pedro así todo, ni quería ver al Señor, porque Pedro pensó que le iba a reclamar: ah, Pedro, sos un traicionero, Pedro. Ah, Pedro, me quemaste. Ah, Pedro, me mentiste, dijiste que iba a estar conmigo en la primera. No, Pedro, me amas. Aleluya. Pedro, me amas. Y Pedro un poco: ay, Señor, te amo. Amén. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Amén, iglesia. Ese es el amor de nuestro Señor Jesús. Usted y yo también así éramos, amada iglesia. Amén. ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor nos encontró? No estábamos allí en la iglesia, hermano. No estábamos en un museo de santos. Amén. No estamos aquí porque seamos los mejores, iglesia. A la iglesia no venimos los mejores. A la iglesia no venimos porque seamos buenos, seamos santos, seamos... No. Aquí nosotros venimos también porque éramos necesitados de la gracia y de la misericordia del Señor. Venimos porque necesitábamos salvación. Y nuestro Señor no nos puso condiciones para amarnos. El Señor nos amó tal así y como éramos nosotros. El Señor nos amó primero. Porque ese es el amor del Señor. Un amor incondicional. Y Jesús les enseñó a sus discípulos a amar de esa manera. En Juan 11 encontramos otra muestra del amor del Señor para con el hombre cuando fue a la tumba de Lázaro. ¿Qué hizo Jesús? Juan 11:35. Y Jesús lloró, mostrando el amor que le tenía a su amigo Lázaro. Como hombre, Jesús tenía sentimientos. Y al ver la gente compungida, ver María y Marta compungida, Jesús lloró porque amaba a Lázaro y amaba a su familia. Amén, iglesia. Y todo eso los discípulos lo vieron en Jesús y aprendieron que tenían que amar también a los demás como Jesús los amó a ellos. Los primeros creyentes seguían los pasos de su maestro, seguían los mandamientos de su Señor, se amaban unos a otros y estaban en comunión unos con otros. Ahora le pregunto a usted: ¿en qué conocerán los demás que nosotros somos los discípulos del Señor Jesús? ¿En que andemos una Biblia grande? ¿En que andemos de traje? ¿En que las mujeres se pongan la falda larga? ¿En qué van a conocer la gente que usted es un discípulo de Jesús? ¿Cuándo? Cuando nos amemos unos a otros. Cuando en la iglesia nos amemos unos a otros. Cuando amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se me fueron, iglesia. Mire, ¿cuántos se aman a sí mismos? Ay, Dios, si no se ama usted a sí mismo, estamos mal. Si usted no se ama a sí mismo, no puede amar a nadie. Usted tiene que amarse a usted primero mismo. Fellito, como sea, usted ámese, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Sí, ¿verdad que cuando usted se ve en el espejo, qué dice? Qué guapo, qué hombre más guapo. Aleluya. Amén. Cuando la mujer se ve en el espejo, ¿qué dice? Ay, qué fea, ¿verdad que no dice nunca así? No, qué mujer más elegante, dice. Qué preciosa es esta mujer. Usted mismo, porque usted mismo se ama. Entonces, así como usted se ama, tiene que amar también a su hermano. Así como usted se ama, tiene que amar a su hermana. Así como usted se ama, tiene que amar a los otros, al prójimo. ¿Quién es el prójimo?
El próximo, el que está más cerca de usted en este momento, ese es el prójimo. Ese es el prójimo, el que está más cerca de usted, el próximo. Amén. Aleluya. Iglesia, necesitamos amarnos unos a otros. Por eso yo siempre trato de que ustedes se den la mano, para que no hayan enemigos en esta iglesia, para que no haya división en esta iglesia, para que no haya desacuerdo, para que no haya, hermano, enojo, amargura en la iglesia. Por eso cuando usted yo le diga que va a saludar, busque al que nunca ha saludado, al que no le habla o al que tiene algo, vaya, salúdelo y si puede, abrácelo. Aleluya. Necesitamos demostrar ese vínculo de amor hoy, si de verdad somos la iglesia del Señor Jesús. Mire, hermano, el mundo no nos quiere. El mundo no nos quiere. Y si no nos queremos nosotros, amada iglesia, si nosotros mismos nos estamos matando, si nosotros mismos nos estamos peleando, hermano, ¿cómo pues? Necesitamos demostrar ese vínculo de amor hoy en la iglesia del Señor. Si algo el enemigo procura y trata es, hermanos, causar división entre nosotros mismos. Que estemos enojados, que estemos peleando, que estemos discutiendo y por cosas, hermanos, vanas, que perdamos el tiempo entre nosotros. Por eso necesitamos ser una iglesia donde reine el espíritu del perdón. Nadie es perfecto. O levante la mano el que es perfecto. Levante la mano el que nunca se ha equivocado, pues. Levante la mano, por favor, esta mañana. Le vamos a dar un gran aplauso esta mañana a todos. ¿Se da cuenta? Nadie, y cuando digo nadie, nadie, comenzando por mí, nadie es perfecto. Por lo tanto, hermanos, podemos ofender o herir a otro hermano. Podemos ofender, podemos herir a otro hermano, con pensamiento, con palabras, con acciones, con lo que sea, amada iglesia. Pero si no nos perdonamos, difícilmente entraremos al reino de los cielos. Si no nos perdonamos, difícilmente veremos a Dios. Y aunque seamos bautizados en el nombre de Jesús, y aunque vengamos al culto todos los días, pero si en nuestro corazón no hay paz, si en nuestro corazón no hay perdón, hermanos, y no lo dice el pastor Ciro, lo dice la palabra de Dios, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. Dos cosas, oiga, tanto vertical como horizontal, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, diga conmigo, nadie. La paz es con todos. Tengo que estar tranquilo, tengo que estar bien con todos. Con todos. O sea, yo no tengo que tener ningún sentido, hermano, sentido de rencor, ninguna raíz de amargura en mi corazón. Amén. Sino que tengo que perdonar. Amén. Si yo le he ofendido a usted, perdóneme esta mañana, por favor. Amén. Y a los que me han ofendido los perdono también en el nombre del Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque así es como yo puedo estar en paz con ustedes y con Dios también. Pero ¿qué dice la palabra? Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Toda raíz de amargura, todo resentimiento, todo mal recuerdo debe ser hecho a un lado para que no nos estorbe en nuestra oración, en nuestra adoración y en nuestra comunión con Dios. Amén, iglesia. ¿Es verdad o no es verdad que cuando usted viene al templo y usted está bien con todos, se siente bien usted, sí o no? Pero cuando usted tiene algo con alguien, hermano, nomás usted y ve a esa persona, ya se le bajó el azúcar. La presión se le fue a 500. No, ¿sí o no? Porque eso estorba, iglesia. Digo conmigo, estorba. Estorba en nuestra comunión, en nuestra oración. Por eso repito, hermano, si usted tiene algo con alguien, vaya y búsquelo ahora mismo y dígale, hermano, perdóneme. Hermana, perdóneme. Tenemos que aprender de nuestro maestro, que aún los que lo estaban crucificando los perdonó. ¿Qué dijo Jesús cuando estaban crucificando? Señor, perdónalos. Wow. Porque no saben, pero ustedes saben lo que hacen.
Entonces, amada iglesia, ¿qué pasa? Necesitamos un espíritu de perdón en la iglesia. Necesitamos ser de bendición unos a otros. Cada vez que nos reunimos estamos en koinonía. Quiere decir fraternidad. La idea de una fraternidad en sentido completo que une a los creyentes entre sí es con el deseo de ser útiles unos a otros, estando disponibles siempre como un solo cuerpo. Esta es una de las bendiciones de ser parte de una iglesia, que estamos entre hermanos, que somos una familia, que somos hijos de un mismo Padre y somos el cuerpo del Señor Jesús. Amén, iglesia. Y así como el cuerpo humano necesita de cada miembro, nosotros como el cuerpo de Jesús nos necesitamos unos a otros. Amén. El apóstol Pablo hace una analogía de esto en 1 Corintios 12 al 28. Él lo lee en su casa, ya no tenemos tiempo. Pero Pablo ahí está hablando, hermanos, de cómo la iglesia es un cuerpo. Y dice, unos somos manos, otros somos pies, otros somos boca, otros somos, hermanos. Y él comienza a hablar cómo todos somos parte de ese cuerpo. Y la cabeza es nuestro Señor Jesús. La cabeza es Jesús y nosotros somos el cuerpo. Unos somos manos, estamos dando. Otros somos pies, llevamos el evangelio. Otros somos manos, otros somos boca. Y vamos allí, hermanos, cada uno somos parte de este cuerpo. Aunque seamos uñas, pero somos cuerpo. Somos parte del cuerpo. Amén, iglesia. Sí, mire las uñas. ¿Son útiles las uñas, sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando usted le pica la mano, ¿con qué se raca? Con las uñas. Si no tiene uñas, pobre dedos. Amén. Aunque sean uñas, amada iglesia. La vez pasada estaba hablando, hermano, de cómo nuestro cuerpo está bien diseñado y que cada parte de nuestro cuerpo es útil. Nada es inútil. Todo es útil. Amén. Hay gente que se corta las cejas. No, gente no, mujeres, mejor dicho, que se cortan las cejas. No se las corten, hombres, si están para algo allí. Las cejas sirven para algo, para tener el sudor. Amén, que no le llegue a los ojos. Aquí queda el sudor, mire. Pero las mujeres se las cortan, se las quitan y se las vuelven a hacer con un lápiz. Dios mío. Entonces, ¿para qué diablos se la quitan, pues? Con las mujeres que tenemos más problemas en esto, amada iglesia. Tienen el pelo largo y bien bonito y se lo cortan. ¿Para qué se lo cortan? Para verse como Dora la exploradora. Tienen esto, se lo quieren quitar. No tienen esto, se lo quieren poner. Por eso a las mujeres ni Dios las entiende. Porque le da un pelo bonito. ¿Y qué hace la mujer? Se lo corta. No, ya nos metimos en otra cosa, amada iglesia. Bueno, pero habla, Señor, amén. Pero lo que estoy enfocando es que todo es útil en nuestro cuerpo. Las pestañas, mire. Las pestañas. Hasta los pelitos de la nariz. El bigote. ¿Sabe usted para qué sirve el bigote? Para saber quién manda en la casa. Aleluya. No, porque no vi la mujer con el bigote, ¿verdad? Aleluya. Varones, déjense el bigote. Amén. Bueno, esa es otra cosa. Pero amada iglesia, entonces Pablo está diciendo que en la iglesia todos somos útiles. Todos servimos para, usted no ha venido aquí por casualidad. No, si el Señor lo trajo aquí es porque esta iglesia es útil, porque en esta iglesia usted es importante, porque en esta iglesia usted es el cuerpo del Señor Jesús, así como también su hermano es cuerpo del Señor Jesús. Amén. Dígale a su hermano, nos necesitamos. Dígale, nos necesitamos. Dígale, yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Amén, iglesia. Usted no siente bonito cuando un hermano le dice, hermano, estoy orando por usted. Hermano, y le da una palmada, sigamos adelante en el nombre del Señor, hermano. Hermano, y ahí comienza. Usted da que siente bien. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Iglesia, sigamos perseverando en la comunión unos con otros, por favor. ¿Queremos ver una iglesia bendecida? ¿Queremos ver una iglesia que crece? Amémonos unos a otros, amada iglesia. Con imperfecciones. Es que no somos uno porque todos pensemos igual.
No somos uno porque todos nos gustan las mismas cosas. No somos uno porque llevamos el mismo apellido. No, somos uno porque somos el cuerpo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús solo tiene un cuerpo. Y número 3 y terminamos. Amén. Y perseveraban, amada iglesia, en la oración. Así dice el versículo 42. Y perseveraban en la oración. El versículo 42 también menciona este principio de la iglesia primitiva. Antes del día del Pentecostés, los apóstoles habían estado orando, dice la palabra. ¿Qué estaban haciendo, iglesia? Antes del Pentecostés, la iglesia estaba orando. Oiga bien esto. ¿Y qué estaban orando? Pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Y mire lo que dice Hechos 1:12. Amén. Mire, dice Hechos 1:12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué dice, iglesia? El 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Un día del Pentecostés, en un aposento alto. Ahí estaba María también. Estaban orando para que el Señor lo llenara con el Espíritu Santo. Estaban orando para que el Señor, hermano, llenara con su unción. Y de repente vino un viento que sopló sobre aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque eso pidieron. Y esto es lo que nosotros necesitamos hoy. La oración. La oración. Hermanos amados, tenemos a nuestro favor este recurso divino que Jesús nos ha dado, que es la oración. Pero muchos no lo estamos usando. Muchos lo estamos desaprovechando y por eso vemos creyentes raquíticos espiritualmente, creyentes flaqueando en su fe, creyentes abandonando el camino del Señor Jesús, creyentes desanimados, creyentes sin fuerzas, creyentes sin poder, creyentes frustrados porque no están haciendo uso de esta arma espiritual que está a nuestra disposición, que es la oración. Iglesia, el poder del cristiano está en la oración. Hay un canto de que dice menos oración, menos poder. Más oración, más poder. Amén. Pero ¿qué pasa? Es un recurso divino que hoy la iglesia ha descuidado. No estamos orando, amada iglesia. No estamos orando. Y por eso repito, hermanos, no estamos viendo la gloria de Dios en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, porque hemos descuidado eso tan importante, eso tan fundamental. ¿Por qué la iglesia primitiva tenía tanto éxito, hermano? ¿Por qué la iglesia primitiva era una iglesia de poder? Dice ahí que leíamos, dice que nomás, hermano, iba pasando Pedro y ¿qué pasaba? La gente sacaba a los enfermos. Amén. ¿Para qué? Para que por lo menos si Pedro no podía orar por todos uno por uno, aunque la sombra cuando él iba pasando cayera y con la sombra la gente fuera sana, porque Pedro era un hombre de oración y Pedro era un hombre que tenía el poder del Espíritu Santo. Y no era la sombra, era porque Pedro tenía el Espíritu. Amén, iglesia. Aleluya. Eso es lo que necesitamos hoy nosotros. Debemos orar para tener el poder de Dios y ser de verdad la iglesia primitiva, ser la continuación de la iglesia del principio y seguir con los mismos hermanos, con lo mismo de que ellos tuvieron ese poder, que predicaban, oraban, hacían todo, lo metían a la cárcel y no les preocupaba nada. Miren lo que dice 4:31 de Hechos, ahí mismo, estamos hablando con Hechos esta mañana. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oiga esto, iglesia, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, yo le pregunto a la iglesia esta mañana, ¿cuándo vamos a hacer temblar este lugar nosotros? ¿Cuándo vamos a hacer temblar este lugar nosotros con una oración poderosa en que toda la iglesia nos unamos en una oración ferviente, pidiendo el poder del Espíritu Santo, pidiendo la llenura del poder del Espíritu Santo, pidiendo la unción para unos, no para todos, pidiendo que el Señor se derrame con su poder y que este lugar tiemble? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Amén. No, pero en las cortinas movemos, iglesia. Amén. Estoy hablando de la oración, estoy hablando del culto de oración que estamos fallando, iglesia. A mí me preocupa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Que los creyentes, hermanos, que cuando terminaron de orar, no era una oración de 10 minutos, de 20, no, era una oración ferviente, era una oración con dolor, era una oración con lágrima, era una oración con fervor, pidiendo el poder de Dios, pidiendo la unción de Dios, pidiendo que el Señor los llenara, amén, para poder seguir adelante, para poder tener, hermano, poder para seguir predicando su palabra. Y luego que terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y el poder de Dios se derramó sobre aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar, comenzaron a hablar de la palabra del Señor. Iglesia, debemos orar para pedir el Espíritu Santo y que nos convierta en creyentes de poder, creyentes de valor, creyentes de decisión y determinación. Amén. Debemos orar pidiendo un crecimiento numérico, pero debemos actuar para ello también. Amén. Una de las peticiones que tenemos desde el ayuno de enero es crecimiento numérico. Queremos ver almas nuevas. Queremos ver almas nuevas, amada iglesia. Amén. Y debemos orar para ello, sí, oremos para pedir almas, pero también actuemos para eso. Amén. Las almas no van a venir solas. El hombre, dije en el programa un día de estos, el hombre natural por sí es imposible, es difícil que venga buscando a Dios de verdad. Solamente cuando tiene un problema y viene corriendo a buscar al Señor. Pero luego se va, le pasó el problema y se va. No lo busca de corazón, no lo busca por la salvación de su alma, no lo busca para arrepentirse. No, siempre es con interés. Pero es raro el que venga a buscar a Dios de verdad. Siempre hay que ir a traerlo, hay que ir a evangelizarlo, hay que invitarlo. Amén. Pero ¿qué pasa, iglesia, aquí? Dice que, hermanos, la iglesia, amén, vemos cómo aumentaban los miembros de la iglesia primitiva. ¿Cómo crecía la iglesia? ¿Cómo crecía, amada iglesia? ¿Cómo crecía la iglesia? Cada uno testificaba de Jesús a los demás. Cada uno hablaba de Jesús a los demás. Hablaban de las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Hablaban de dónde Dios los había rescatado. Hablaban de cómo Dios los había salvado. Hablaban de dónde Dios los había sacado. Cómo Dios había hecho milagros y maravillas en ellos. De eso hablaban. Yo quiero decirte esta mañana, amada iglesia, para hablar de Jesús, para evangelizar, no es necesario que te puedas toda la Biblia. Porque hay gente que dice, no, hermano, me voy a aprender toda la Biblia primero y después voy a ir a evangelizar. Aleluya. Tampoco necesitas ser graduado de la EBT. Nada, tampoco para evangelizar o para predicar o para hablar de Jesús. No necesitas pasar por las aulas de la EBT. Solamente cuénteles a otros lo que Jesús hizo en su vida. Solamente cuénteles a otros de dónde el Señor los rescató, de dónde el Señor los sacó, cómo era usted antes y cómo es hoy. Amén. Mira, iglesia, yo sé que aquí hay muchos que tienen grandes testimonios que contar. El hermano Juan Urbina me estaba contando desde el culto, amén, un poquito su testimonio. Y él me dijo, hermano, si yo paso aquí los hago llorar a todos. Amén, hermano Juan. Así me dijo. Porque él tiene un testimonio grande que contar. Su esposa, amén, fue primera convertida al Señor, bautizada en el nombre de Jesús. Su esposa se congrega allí en la colonia San Luis, en la Pentecostal Unida. Mi hermano Juan llegó allá cuando estábamos en San Marcos y me estaba contando un poquito de su testimonio, cómo esa mujer sufría, cómo oraba por él, por él. Amén. Y en cierta manera cómo también la hacía sufrir. Amén. Pero dice, hermanos, yo tengo un testimonio. Vamos a un día que hermano Juan que nos cuente, que nos haga llorar a todos. Amén, iglesia. Ese es un testimonio. ¿Y cuántos de ustedes también tienen un testimonio? ¿De dónde el Señor lo sacó a ustedes? ¿De un museo de santos? Aleluya. ¿De dónde lo sacó el Señor, amada iglesia? Como dice aquel canto, una llaga podrida era tu vida y tirada entre la basura. Aleluya. Wow. Ahí extendiste tu mano. Mire qué bueno es nuestro Señor Jesús. Qué misericordioso es nuestro Señor, amada iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que contar. Lo que éramos antes y lo que somos hoy en el Señor. ¿Cuántos están orgullosos de ser lo que soy hoy en el Señor?
¿Cuántos de ustedes nadie daba ni un 5 partido por la mitad? Por ustedes no daban nada. Es más, si lo fueran ido a vender, a ustedes lo hubieran cobrado por andar vendiendo eso. Amén, iglesia. Amén. 3 por el dólar, dijimos Pedro. Amén. ¿Por qué? Porque no valíamos nada. Bueno, para la sociedad, para la gente, aún para la familia, no valíamos nada. Pero yo me alegro y me gozo, porque en medio de todo eso hubo una voz que dijo: para mí sí vale. Para mí sí vale. Y no vale $1.000.000. Vale mi sangre. Vale la sangre del Cordero. Vale la sangre de Jesús. Y por eso también, por él yo también morí en la cruz del Calvario. Véngase para acá. Lo voy a hacer mi hijo. Lo voy a sentar en lugares celestiales. Lo voy a salvar. Le voy a dar vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso, amada iglesia? Porque si nadie daba nada por usted, el Señor Jesús lo dio todo por usted. Dio su vida. ¿Se da cuenta? Entonces eso testifique, eso hable. Mi hermano Mauricio canta un coro que dice, como dice, me voy a acordar, se me olvidó. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo dice, iglesia? Ya me olvidó, ya no lo canto. Amén. Mira lo que hizo Dios. Tocó mi cuerpo, sanó mi mente, me salvó justo a tiempo, justo a tiempo, justo a tiempo. Porque el Señor llega a su tiempo, porque el Señor llega a su momento, porque el Señor llega cuando tiene que llegar, amada iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene testimonio que contar. No se quede callado, testifique, hable del poder de Dios. En Marcos 5, 18 al 20 tenemos el ejemplo de aquel hombre endemoniado gadareno. Aquel hombre que tenía no un demonio, tenía miles de demonios en su cuerpo. Se imagina una persona con un demonio, santo Dios, y ahora digamos miles. Pero cuando Jesús llegó, ¿qué pasó? Los demonios tuvieron que huir, porque ante el nombre de Jesús los demonios huyen. Se fueron los demonios y dejaron libre al hombre. Y este hombre ahora que está sano, que está libre, que está cuerdo, dice: Señor, déjame, yo quiero servirte, yo quiero ir contigo y predicar. No, tranquilo, vete para tu casa, vete a los tuyos, vete a tu familia, a ellos cuéntale cómo el Señor ha obrado en ti, a ellos dile lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y esta mañana aquí hay mucho que el Señor dice: habla lo que el Señor ha hecho en tu vida, a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros, a cualquiera. Habla de lo que el Señor ha hecho. Cuando comencemos a hacer esto, hermanos, almas van a ser salvas. La iglesia va a crecer porque muchos querrán conocer a ese Jesús que salva, que cambia, que transforma, que libera, que transforma. Pero oremos, pero también actuemos para ello. Póngase de pie esta mañana, iglesia. Estos 3 elementos que hemos visto hoy hicieron que la iglesia primitiva estuviera construida sobre fundamentos sólidos. Primero, fundados en la doctrina de los apóstoles. Segundo, estaba en comunión unos con otros. Tercero, permanecían constantes en la oración. Y como son fundamentos bíblicos, son nuestro ejemplo a seguir para procurar tener la misma experiencia hoy. Iglesia, usted y yo somos la continuación de la iglesia que nació en el día del Pentecostés. Usted y yo somos la continuación de la iglesia que nació allá en Jerusalén. Y es nuestro deber seguir trabajando para que esta iglesia continúe creciendo. ¿Estamos listos, iglesia? Hagamos lo que nos toca hacer a nosotros. Hagamos lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y que sea el Señor que haga lo que Él tiene que hacer. Usted no salva a nadie, yo no salvo a nadie. Usted no cambia a nadie, yo no cambio a nadie. Es el Señor el que salva y el que cambia. Nosotros solo vamos a hablar, nosotros solo vamos a predicar, nosotros solo vamos a decir lo que el Señor hace. Y Él hará la obra. Levante sus manos esta mañana y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su salvación. Dele gracias a Dios por su vida eterna. Dele gracias a Dios porque tuvo misericordia de usted. Dele gracias a Dios porque lo alcanzó justo a tiempo.